San Mateo 7, 24, y dice así la palabra del Señor. Lo leemos todos juntos. Y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron viento, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiero que me acompañe ahora en el mismo libro de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, pero ahora el capítulo 13 y el versículo 11. San Mateo capítulo 13, versículo 11. A la pregunta de los discípulos que le dice por qué le hablaban en parábolas, entonces en el versículo 11 Jesucristo responde de la misma manera, de esta manera. Él respondiendo le dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Padre, quiero agradecerte, nuestro buen Dios, por tu palabra. Gracias, qué bendición para nosotros. Cuánto amamos tu palabra, te amamos a ti. Esta palabra que fluye para nosotros, que es como una fuente de vida, Señor. Gracias por tu palabra. Nos deleitamos en tu palabra y nos gozamos en ella. Señor, que esta palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en nosotros, que cumpla el propósito con el cual tú la has enviado. Y como está escrito, no volverá a ti vacía. Lo declaro, Señor, proclamo esta verdad. La palabra de Dios no vuelve vacía. Cumplirá el propósito para el cual tú lo has enviado. Gracias por bendecirnos a través de ella. Háblanos, Espíritu Santo. A ti, Señor, nos rendimos y pedimos que tú en esta libertad te muevas a través, Señor, mientras nosotros disertamos, mientras nosotros meditamos de tu palabra. Señor, paséate en medio de nosotros y que esta tu palabra produzca cambio, toque los corazones, restaure, levanta, fortalezca, Señor, y también tu palabra, Señor, produzca prodigio, milagro y maravilla. Señor, mientras escuchamos tu palabra, tu Espíritu Santo esté sanando a aquellos que han venido con alguna enfermedad, con alguna dolencia, con algún problema, Señor. Llévate toda carga, llévate, Señor, todo pesar, llévate toda la tristeza, llévate toda amargura, Señor, y que tu palabra sea, Señor, la medicina poderosa, aún para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tomen asiento los que están de pie. Al menos, no sé, mínimo 2 veces yo ya he hablado acerca de esta palabra y de los versículos del capítulo 7 de San Mateo. Pero qué bueno que es, siempre decimos, cada vez que nosotros nos acercamos con la actitud de querer aprender, de esa actitud humilde, esa actitud de buscar a Dios, siempre vamos a tener más de parte de Dios. La palabra de Dios es como un río, ¿no es cierto? El río siempre es el mismo, pero el agua que fluye no es la misma. Así que siempre tiene este poder de poder saciar nuestra alma sedienta, que solamente la puede saciar Dios y también a través de la palabra. Y Jesús siempre da enseñanza, da a conocer verdades del reino de Dios, y Jesucristo se valía de muchas formas. Y en esta ocasión, como le hemos leído, una de ellas era usar un método que son las parábolas. Las usaba, las usaban para que todos sepan. Y de ahí es que en vez de decir para que todos sepan, dije, le voy a poner título a esta meditación, para que todos sepan. ¿Por qué no le pone para que todos sepan, Carlito?
Y bueno, cuando ustedes prediquen, póngale el nombre que quieran. Yo le puse así porque me gusta, ¿no? Que suene, aunque sea un poquito autóctono, ¿no? Para que todos sepan. Así que las parábolas, ya lo hemos dicho, pero siempre es bueno volver a recordar. ¿De dónde proviene esta parábola? De su significado original, que es parábole. No es muy diferente, ¿no es cierto? Pero el significado de parábole es poner al lado. Poner al lado. ¿Pero para qué? Para comparar. O sea que entonces una parábola es una comparación. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Una comparación. Así que en esta ocasión Jesucristo va a usar una parábola, va a relatar una parábola que en algunos lo llaman la parábola de los dos cimientos, o la parábola de los constructores, o la parábola del prudente y del insensato. A ver, esta palabra, cuando nosotros leemos, claramente está relacionado con el tema de la construcción, ¿sí? Relacionado a lo que es la arquitectura. Y hay un principio básico que tiene la arquitectura, es que dado una base, también corresponde la edificación que se va a hacer. ¿Sí? Según la base que tenga, es la edificación que va a hacer. ¿No es cierto? Por ahí dicen, haceme unos pilotines nomás, poneme unos fierritos y llenámelo de concreto. Y después quiero edificar sobre eso una casa de 3 pisos. ¿No va? Yo que no soy constructor me doy cuenta que no va. Imagínate si le digo al hermano Puki, haceme una casa de 3 pisos para hacerla con pilotines. ¿Qué va a decir Puki? Está mal, va a decir, lo primero, ¿no es cierto? Está mal, no corresponde. Así que, según la base, es lo que se puede construir. Un principio de la arquitectura. Así que esta parábola está relacionado con eso, con la construcción. Pero cuando nosotros hablamos de construcción, no solamente podemos hablar de construir algo que pueda relacionarse también con la arquitectura, también con la ingeniería. Y en la Biblia hay varios relatos de que nos hablan de construcción, de cosas. Y entre esas construcciones, al menos voy a nombrar 2 nada más en el Antiguo Testamento. Y una de esas construcciones, de un hecho histórico, algo real, algo que pasó, algo que sucedió entre las historias del Antiguo Testamento, algo referido a un personaje que se llama Noé y la construcción de ¿qué? De el arca, ¿sí? Un arca. Dios le llama a Noé y le ordena que construya un navío de gran envergadura, y Noé obedece a Dios y junto con su familia construyen este navío, construyen el arca. Según dicen, de que les llevó aproximadamente entre 100 y 120 años construir. Claro, decís, ¿cómo pudo hacer? Hoy por hoy no sería posible, pero en aquella época, hermano, la gente era muy longeva, ¿sí? Vivían mucho, cientos de años. Incluso encontramos personas que vivieron más de 900 años en aquellas épocas, contemporáneos a Noé. Así que ellos tardaron entre 100 y 120 años construir el arca. No fue nada fácil, porque solamente estaba él y la familia, que fueron los que le creyeron a Dios y que obedecieron a la voz de Dios. ¿Sí? Noé no la construyó como a él le pareció. Noé no construyó el arca como a él le hubiese gustado. No se puso a pensar, a ver, ¿cómo la puedo hacer? A ver, vamos a diseñar, y agarró una piedra y un cincel y quiso hacer los planos. No, Noé no hizo eso, porque, hermano, la Biblia dice que Dios le dio las medidas
le dio el proyecto, le dio, incluso le dijo la manera en que tenía que construirla. No solamente, sino que también Dios le dijo los materiales que debería utilizar, cómo utilizarlo, cómo hacerlo, cómo acabarlo, cómo terminarlo. En Génesis, el capítulo 6 y el versículo 22. Este versículo nos dice algo muy importante referente a esto que está relacionado con Noé y la construcción del arca. ¿Qué dice Génesis 6, 22? Y lo hizo así Noé. Lo hizo así Noé. Hizo como conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo hizo tal cual como Dios le dijo. Como lo escuchó, así lo ejecutó. Fue obediente a Dios. Así que durante tanto tiempo Noé construyendo esa arca fue un anunciador del mensaje de Dios. Ese de construir tenía el propósito que los demás lo vieran y dijeran: ¿qué estás haciendo, Noé? Estoy haciendo un arca. ¿Un arca? ¿Qué un arca? Y es algo como un habitáculo grande que va para que venga mucha gente, porque viene, Dios me dijo que viene un diluvio. En aquella época dice la Biblia que la humanidad de aquel entonces se había corrompido de tal manera de que Dios decide reiniciar todo. Y le dice a Noé, que era temeroso de Dios: voy a enviar un diluvio, un diluvio. El diluvio jamás se había visto. Incluso para esas épocas, hermano, si te dicen algo que no existe, vos no lo vas a poder creer. Si te dicen va a llover del cielo fuego, es decir, nunca pasó. Aunque está la posibilidad por ahí que vengan meteoritos, pero es algo que no pasó. Y a estas personas también era algo loco, porque eso jamás se dio. Va a empezar a llover de tal manera de que va a inundar todo. Nadie le creyó, pero aún así, Noé siguió construyendo el arca. Así que de esta manera él testificaba lo que estaba haciendo. Él le decía: yo obedezco a Dios y estoy haciendo esto porque Dios me mandó. Sálvense, porque viene una destrucción. A lo que las personas, ninguna le hizo caso, porque luego nadie atendió al anuncio de Noé, porque solamente él y su familia pudieron salvarse. Pero otro hecho histórico también está un poco más adelante y está relacionado con otro personaje que es Moisés. Ahora Moisés también, Dios le habla y le dice que tiene que construir algo. Y esto es nada más ni nada menos que el tabernáculo, la construcción del tabernáculo. Lamentablemente no busqué una imagen del tabernáculo. Si por ahí los chicos se les da y quieren poner una imagen del tabernáculo, la mayoría ya lo conocen, pero como para que tengan una idea. El tabernáculo, entonces, podría decirse que era un santuario móvil, ¿sí? Algo que podía desarmarse, podía transportarse, y cada vez que el pueblo de Israel se cambiaba de lugar y seguía el peregrinaje en el desierto, porque Dios les llamó a ir a la tierra prometida, cada vez que se levantaban tenían que desarmar todo eso, seguir adelante donde Dios le ordenaba que tenían que parar, volvían a armar todavía todo. Eso es el arca. Eso es el arca del pacto, el tabernáculo de Moisés. Y eso es algo muy importante que estaba en un lugar ahí. Entonces, decimos, el tabernáculo era algo que ocupaba un espacio muy grande en un terreno, que estaba totalmente rodeado como de estaca, como columnas de madera, y también sobre esa estaca habían telones que estaban como haciendo de pared, ¿no es cierto?, que delimitaba con el resto de las carpas de los israelitas. Así que
era un terreno grande donde en el centro, aproximadamente casi en el centro, había como una carpa grande, que esa carpa tenía dos divisiones, una que se llamaba el lugar santo y otro el lugar santísimo. Y en ese lugar la gloria de Dios se manifestaba en medio del pueblo de Israel. ¿En dónde? En el tabernáculo. Y se manifestaba la gloria de Dios en algo muy particular que era como una nube. Cuando ellos sabían que Dios se estaba manifestando era porque la nube, ahí lo tienen, ¿sí? Algo así, todo rodeado, y ahí está el lugar santo y más atrás en el otro lugar, el lugar santísimo. Y en ese lugar donde Dios se manifestaba, y había ahí arriba como una nube, y todo el pueblo sabía que Dios se estaba manifestando en esa nube. Ahora, la intención de Dios era que su pueblo entendiera y que supieran que Él, Dios, quería habitar en medio de su pueblo. Porque Dios siempre se quiso relacionar con su pueblo. Así que de esta manera, con la nube, simbolizaba que el mismo Dios estaría descendiendo y de alguna manera estaba como uniendo el cielo con la tierra, o diciendo, Dios traía el cielo a la tierra. Ahora, lo particular del tabernáculo es que no se le ocurrió a Moisés, no fue una idea de Moisés, la idea fue de Dios. Y fue Dios quien diseñó todo y se lo entregó a Moisés. Él le dio también las medidas, le dijo qué material le tendría que utilizar y Moisés lo hizo tal cual, así como Dios le ordenó que lo hiciese. O sea, no fue el gusto, no fue el parecer, no fueron los colores que Él quiso ponerle. Fue todo idea de Dios. Cada detalle, cada material que se usó, todo diseñado por la mente de Dios, y que dice algo que dice en Éxodo 25:40 y también lo dice Éxodo 40:16. Dice algo así: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Tanto Noé como Moisés obedecieron la voz de Dios. ¿Lo hicieron como? ¿A su manera? ¿A su gusto? ¿A su piacere? No. Conforme Dios se lo había dicho. Ahora, Jesucristo aquí en el Nuevo Testamento no va a usar entonces un hecho histórico, pero sí va a usar lo que dijimos, va a usar una parábola, que una parábola es una comparación. Entonces la intención de la parábola es enseñar una verdad espiritual usando algo cotidiano, algo común, algo conocido por los oyentes de esa época. O sea, va a ser una comparación y por eso el Señor usa esta parábola de constructores, de alguien que quieren construir casas. Ahora, San Marcos capítulo 4, versículo 2. Esto es lo que dice acerca de las parábolas. San Marcos capítulo 4, versículo 2. Si lo podemos proyectar, San Marcos capítulo 4, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Y le enseñaba por parábola muchas cosas. Y les decía en su doctrina. Le enseñaba por parábola muchas cosas y le decía en su doctrina, en su doctrina. Qué importante esta palabra, la palabra doctrina, porque a veces mucho se confunden la palabra doctrina con la palabra creencias. Pareciera que lo unen pensando que es lo mismo y no es lo mismo. Ahora, creencia es lo que uno cree. Usted me dirá, me está cargando, más vale que creencia es lo que uno cree. Bueno, pero pareciera que es algo tan sencillo, pero no lo es. Creencia es algo que uno cree. Y la doctrina es lo que producen
las creencias. O sea, la doctrina es, en sí, la palabra doctrina significa enseñanza. Es como decir, una enseñanza, enseñarte a vivir. O sea, vuelvo a repetir, la creencia es lo que creemos. Por ejemplo, nosotros creemos en Dios Padre. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que el Señor envió el Espíritu Santo y por lo tanto creemos que Él habita ahora en nosotros. Las creencias que nosotros tenemos es, entre otras, que nosotros creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Nosotros creemos también que Jesucristo vino al mundo, que se hizo un ser humano, nació de una mujer y también luego Él nació, también murió, Él también resucitó y también, como hemos escuchado el sábado anterior, ascendió al cielo. Y por eso nosotros también creemos en su palabra de que Cristo regresará, que Él va a volver. Lo que creemos en otras cosas, de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y que Jesucristo nos salva por su gracia, y esto es a través de la fe. Esto es lo que nosotros creemos, que Dios es omnisciente, omnipresente y que Él es todopoderoso. Son lo que nosotros creemos. Esto es lo que es nuestra creencia, lo que nosotros creemos. Pero ahora la doctrina es todo lo que producen estas creencias, hermano. O sea, que tomamos un estilo de vida y enseñamos un estilo de vida en base que está provocado este estilo de vida por lo que nosotros creemos. Eso es doctrina. La forma de vivir, la forma de expresar nuestra creencia. Tenemos un estilo de vida que se diferencia de los demás a causa de lo que nosotros creemos. Esto provoca una enseñanza a vivir de otra manera. Y por eso es de que cuando leemos en San Mateo, entonces capítulo 7, pero el versículo 28, allí en la parábola que Jesús da, los que escuchaban a Jesús, dice en el versículo 28, que estaban maravillados ¿de qué? De su doctrina. Estaban maravillados de su doctrina. El Señor les habla acerca de la parábola de los cimientos, de los constructores, del prudente, del insensato, pero cuando termina lo que provoca es de que los que lo escuchaban estaban admirados, maravillados de su doctrina. O sea, no tanto estaban maravillados de lo que él decía, sino de lo que Jesús hacía. De eso era lo que lo maravillaba. O sea, su creencia, su fe estaba reflejado en el estilo de vida que llevaba Jesús. O sea, vivía lo que enseñaba, vivía lo que profesaba. Por eso, en el versículo luego 29, ¿qué van a decir estos oyentes? Empiezan a comparar a Jesús, el estilo de vida de Jesús, ¿con quién? Con lo de los maestros de la ley. Comparan a Jesús, su estilo de vida, la doctrina, ¿con quién? Con los escribas, con los fariseos, con los maestros de la ley. Es más, y Jesucristo acerca de ello va a decir algo en Mateo 23 y Lucas 11, va a decir acerca de ello: ¡ay de ustedes! Porque imponen cargas pesadas sobre los hombros, difíciles de llevar, pero ustedes ni con un dedo las tocan, y el Señor les manda algo. Y aquí es como dicen, no creo que Jesús haya dicho eso. Porque, hermano, a veces nosotros lo vemos a Jesús, ¿se acuerdan la vez pasada, no? El Sagrado Corazón de Jesús, toda esa luz, ese corazoncito de Jesús así. Ese no era Jesús. Eso no era un pusilánime. Era alguien que tenía autoridad. Y así que le dice, ustedes imponen carga porque además de la ley, se supone de que estos maestros de la ley deberían ser el ejemplo para la gente y no lo eran. Entonces, además de la ley, ellos empezaron a crear otras enseñanzas de hombre, como diciendo, no es suficiente la ley.
además de la ley, también tenés que hacer esto. Y según dicen, habían como alrededor de 300 mandamientos más que ellos habían agregado. Y Jesucristo se refiere a ellos y le dice, ustedes ponen carga sobre los hombres, sobre sus hombros, sobre las personas, pero ustedes ni siquiera con un dedo lo tocan. Y aquí viene lo que Jesucristo le dice, esta palabra: hipócritas, hipócritas. Diciendo de otra manera, ustedes escuchan, ustedes leen, ustedes estudian, pero no lo hacen, no lo viven, no lo viven. Por eso ellos decían, se admiraban de su doctrina, porque su fe se veía reflejada en su vida, en su estilo de vida, en lo que hacía Jesús. Y a veces, ¿cuántas veces nosotros le hemos leído esta parábola de los dos cimientos? Y tenemos un montón, hermano. Mire, hay mucho para poder hablar acerca de la parábola de los dos constructores, de los dos cimientos. Sabemos de que tenían intención de construir la casa, de que uno lo hizo bien, cavando bien hasta tocar piedra firme, y lo hizo ahí la base, el fundamento, pero el otro lo hizo así, sobre la arena. A ambos les vino lo mismo, le vino el viento, le vino la lluvia, le vino la tempestad, le vino la inundación, y ahí se vio la diferencia, que una cayó y fue grande su ruina, y la otra quedó firme, no la pudo mover, porque estaba, dice la Biblia, sobre la roca. Pero ¿cuántas veces nosotros ya hemos leído esta parábola de los dos cimientos? ¿Cuántas veces incluso la hemos escuchado? Al menos la habrán escuchado de mi parte por lo menos 2 veces. Pero el versículo 28 a nosotros nos debe hacer recapacitar. ¿Qué es lo que hace que la gente se sienta atraída a Dios? ¿Qué es lo que la gente hace que se quede maravillada? ¿Qué es lo que hace que la gente sienta admiración por Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Lo que ven de los cristianos. Lo que ven. Porque ellos están viendo el testimonio que nosotros damos. El testimonio que tiene que reflejar lo que nosotros creemos. El testimonio que tiene que reflejar nuestra fe. Porque, hermano, por más que no te des cuenta o no nos querramos dar cuenta, pero constantemente estamos edificando. Todos los días somos constructores. Todos los días estamos edificando, hermano. Y a veces nosotros nos creemos que somos prudentes. A veces pensamos eso. Pero si le preguntaríamos a Noé y a Moisés, ¿qué es ser prudente? Ellos tendrían un montón para enseñarnos de la prudencia. ¿Querés ser prudente? ¿Querés ser sabio? ¿No querés ser necio? Yo creo que simplemente Moisés y Noé a mí me dirían, Carlitos, ¿vos querés ser prudente? Sí. Me lo resumirían muy cortito. Carlito, muchachos, muchachas, chicos, chicas, si quieren ser prudentes, háganlo a la manera de Dios. A la manera de Dios. No a mi manera, a la manera de Dios.
Y algo que trajo luz a mi entendimiento, porque como que son esas cosas que a mí me pasan cuando leo, y dicho sea de paso, tuve mi vigilia ya anoche, porque me atrapó la palabra de Dios y no podía dejarla de leer. Y algo que me trajo pareciera como que era algo nuevo para mí, aunque lo leí tantas veces. Es lo que dice la palabra en el capítulo 13 de San Mateo, capítulo 11, lo que ya hemos leído. La respuesta que le da Jesús a los discípulos, a la pregunta, ¿por qué le hablas en parábolas? Pero ahora, lo interesante es, y puede ser en la NBI, San Marcos capítulo 4, versículo 11. San Marcos capítulo 4, versículo 11. Porque creo que ahí está un poco más claro. Porque es un paralelo incluso a lo mismo, a lo que dice San Mateo capítulo 13, 11, pero en San Marcos capítulo 4, 11 dice, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. Le contestó. ¿A quiénes? A sus discípulos. Le dijo, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. Eso le contestó Jesús. Pero, ¿a quiénes? A los de afuera. Todo les llega por medio de parábolas. A ustedes Dios le ha concedido el conocer el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera les lleva por medio de palabras, les llega. Voy a tratar de hacer una paráfrasis, o sea, diciéndolo este versículo, pero en mis propias palabras. Yo lo entiendo así. Los que ya están en Cristo, Dios, el Señor, les dio el privilegio de entender su palabra. Pero los que están afuera del camino, fuera del Evangelio, o los que recién están viniendo, podríamos decir, recién están ingresando, ellos necesitan otra manera de ser alcanzados. Ellos necesitan ser alcanzados de otra manera. O sea, ellos necesitan comparar. Ellos necesitan ejemplos. Y ese es el trabajo en el cual el Señor nos comisionó a nosotros. Ahí está. A nosotros ya se nos dio, porque cuando hablamos de la palabra del Señor, es como que para nosotros no se nos hace tan difícil, es como que algo ya cotidiano, algo familiar, entendemos, porque tantas veces la hemos escuchado. Aparte el Espíritu Santo nos dio a entender, pero los otros necesitan ser alcanzados de otra manera, dijo Jesús. ¿Qué voy a usar para usarle? Por eso es que estoy usando las parábolas, dijo Jesús, porque ellos no entienden igual que ustedes. O sea, el que está afuera necesita otra manera. ¿Qué necesita? Ver. Que se le den ejemplos. ¿Ejemplos de qué? De vida. Ejemplos de vida. Primera de Corintios capítulo 2, 14. Ya estamos en la recta final. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice así. El hombre, refiriéndose a la mujer también, 1 Corintios 2:14, el hombre o la mujer, y me gusta cómo lo define, porque muchos le dicen los mundanos, ¿no? Los mundanos, ¿sí? Dice así, el hombre, la mujer natural, no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque solo se pueden discernir espiritualmente. El hombre, la mujer natural, vos le hablas de Dios y para ellos es locura. ¿Por qué?
Porque todo esto que nosotros sabemos solamente lo podés entender cuando tenés contacto con Dios y el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, te da el entendimiento para poder comprender lo que Dios quiere de nosotros. Pero si vos vas y se lo decís a un natural, a un inconverso, no te entiende, encima te toma de loco, esto es locura. Ellos no lo van a poder entender de esa manera. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que discernirse a través del Espíritu de Dios que el Señor ha colocado en nosotros. Pero entonces, por eso que el Señor necesita de parábolas. Y ahora es como que me imagino yo diciendo al Señor, a esta gente natural. Solo es mi imaginación decirle a esos los de afuera, natural. ¿No entienden? Quédense tranquilos. Quédense tranquilos si no entienden nada, porque les voy a poner en sus caminos para que se crucen con mis discípulos. Es como que el Señor hablándole al natural, diciéndole, ustedes van a ver en ellos un ejemplo de vida para que puedan comparar con su vida, para que sepan que lo mismo que ellos tienen, incluso ese estilo de vida triunfante, también está disponible para ustedes. Quédense tranquilos, yo se los voy a poner. Es como que nosotros nos transformamos en la parábola de Jesús. Sos el ejemplo, con lo cual ellos se pueden comparar y pueden comparar vida, hechos, todo lo pueden comparar. Por eso, hermano, es que al igual que el arca, nosotros somos aquellos que anunciamos que hay oportunidad de salvación. Igual que el tabernáculo que unía el cielo con la tierra, el Señor nos está invitando a nosotros a que nosotros manifestemos su presencia. Que nosotros llevemos la gloria de Dios para que la gloria de Dios, la presencia, se superponga sobre el desorden que tienen en esas vidas y así la gloria de Dios baje con poder y comience a ordenar todo lo que el enemigo ha desordenado en las vidas de los naturales, de los que están afuera. Nosotros estamos llamados, hermano, a llevarle el cielo a la casa de otros. Porque hay muchas casas que son un infierno. Y el Señor nos llama a nosotros para que con su presencia le traigamos un pedacito de cielo en esos problemas, en esa situación difícil, allí donde hay discusión, allí donde hay problemas, allí donde reina el caos, allí donde hay desesperación, allá donde hay pobreza. Nosotros tenemos que llevarle el cielo, ser como el tabernáculo, traer el cielo sobre esas vidas, sobre esas familias. Así que somos nosotros, como dijimos, comisionados por el Señor, para que todos lo sepan, para que todos lo sepan, para que sepan que el Evangelio edifica vidas, familias, hogares, que con Cristo se puede enfrentar la lluvia, la tormenta, la inundación, todo lo que venga a las vidas, para que ellos vean, se puede afrontar, y no solamente afrontar, no terminar maltrecho ni quedar totalmente golpeado, no, pasás la prueba, pasás la tribulación, pero aún seguís permaneciendo firme, porque eso es lo que provoca para eso, para que todos sepan, para que todos lo sepan.